están escritas con cierto criterio de oralidad, ¿no? Como si se dieran en la oralidad. Pero bueno, están solos ahí, están ustedes y el material, digamos, y no hay ahí mediación más que de vez en cuando se sienten con esa metodología. Es más cómoda, es más libre, es más suelta, no es lo mismo libre que suelto. Manu, Romy, Sofía, Claudia. Bueno, empiezo yo. Dale, Romy. O sea, las clases, si son sincrónicas o asincrónicas, o sea, a mí no me generan mayor inconveniente porque Mm, leo los textos y no hay problema. Ahora, el problema, ¿dónde se me presentó a mí puntualmente con esta materia? sí, Con respecto a la entrega que hay que hacer el 20 de septiembre, si no me equivoco, es la semana que viene. sí. Entonces, yo estuve leyendo los textos, viendo los videos, me cuesta hacer el trabajo. Yo no sé si porque las preguntas no están abocadas a un autor en particular, sino es genérico, porque hay una parte de las consignas que dicen como que pongamos lo que consideremos pertinentes, o palabras más, palabras menos, es eso. Pero es como que estoy perdida con el trabajo, eso me generó Bueno, la idea por de ahí. tener un sincrónico antes es que evacuemos esas Claro, dudas y sí, a ver, eh, metodológicamente la materia va a apuntar a la articulación de los textos, no a que ustedes den cuenta, o sea, la lectura no se da cuenta, no damos cuenta de haber leído los textos porque podamos replicar algún que otro concepto, sino que podamos cruzar. Eso, si quieren, genera cierto nivel de complejidad porque requiere lectura, apropiación conceptual de lo que ese autor está diciendo en el marco de una pregunta que es previa a la lectura. Yo le hago decir, entre comillas, ¿no? Le hago decir al autor eso que estoy buscando que diga en relación a la pregunta inicial que tengo. Por eso nosotros en la primera clase decíamos, bueno, ¿cuáles son estas preguntas ejes que ordenan la mirada? No es que el autor viene y habla de un lugar cero. Nosotros tenemos eh, como una posición anterior y entonces nos sirve para responder ese enfoque. Eso, más la articulación, digo, esta idea de que ustedes pongan en diálogo dos categorías que no necesariamente fueron pensadas para estar en diálogo, sino que es parte de vuestra intervención en los textos o o vuestra mirada, esto no de la construcción de la mirada, hace que pueda presentar algún nivel de complejidad porque no es una guía de lectura, eso básicamente, no es una guía de lectura, es un trabajo de, insisto, lectura, apropiación terminológica, conceptualización y cruce. Bueno, por eso la idea era hoy como retomar todo desde la clase 1 y decir, bueno, ¿dónde estamos viendo estos cruces? ¿Cuáles son estos ejes que atraviesan a todos los textos que aparentemente pueden parecer que están separados porque aparecen una vez por semana, porque responden a matrices epistémicas distintas? Fíjense que nosotros eh, hemos leído historiadores, hemos leído educadores, hemos leído sociólogos, hemos leído comunicadores. La clase de hoy tiene un psicólogo. Heller se pregunta por la subjetividad o por los procesos de individuación, mejor dicho, en la modernidad, y él viene desde la psicología. Así que, digamos, hacemos como un doble cruce, si quieren, un cruce conceptual y un cruce disciplinar. Bueno, eso requiere a ver, como un ejercicio extra de parte de ustedes de hacer el esfuerzo del cruce. Y eso, después la evaluación no tiene que ver directamente con el producto, sino con el proceso. Esto que le pasa a Romy les pasa también al resto. Eh, Hola, Hola, yo lo Maru, tengo ahí ¿cómo estás? medio hecho en un documento y Bueno, como lo dejo algunos días, después lo vuelvo a retomar. Lo pensaba publicar después de la clase sí, para igual ver más o hasta el menos qué lunes, no hay problema, decía. pero bueno, quizás es un método que les puede servir, sí. Quizás no es Eh, un trabajo para hacer de una sentada en un rato, digamos. Es un trabajo que requiere tener claras las preguntas y los ejes. Pero bueno, vamos a ir hablando, desarrollando la clase, que en realidad la intención es retomar como desde aquel momento que dejé la presentación, cuando ustedes no sabían con qué se iban a encontrar en la materia, y tratar de hacer como una especie de síntesis entre ese momento
hasta hoy, donde pasaron 4, hoy es la clase 4, digamos, ¿no? Hoy subimos la clase 4. Recién la puse porque, bueno, el sitio estuvo en remodelación, iba a decir, no, bueno, ahora anda así, está hecho una luz ahora, así que subí textos, mejoré el texto, subí una mejor versión de Caruso y Dursel, que me dio la biblioteca por suerte, así que no van a tener problema. Pero bueno, a ver, primero, yo les había hablado de la propuesta de la materia como una división en 3 partes, ¿no? Y esta primera, digamos como que ya empezamos la primera y la segunda parte, o sí, o la primera parte más compleja. ¿Qué tiene que ver? Con una pregunta sobre la construcción del conocimiento, seguro. Eso es seguro. Bien. La construcción del conocimiento es una pregunta de matriz epistémica. Es decir, nosotros tenemos que pararnos frente a los textos pensando cuál es la matriz epistémica y cultural desde la cual está escrito ese texto. Cuando yo digo matriz epistémica, estoy pensando en qué conceptos asume como naturales y cuáles desarrolla y sobre cuáles establece alguna genealogía necesaria. Fíjense, por ejemplo, en la introducción de Barbero. Nosotros, ¿por qué ponemos la introducción antes de ir a hablar de, si quieren, esa descripción que hace Barbero de los destiempos de la modernidad? Porque en esa introducción Barbero asume, como intelectual, como productor de conocimiento, como investigador, asume el derrotero que tuvo que hacer para llegar a la pregunta por la mediación. Él dice, bueno, yo vine de la antropología, ¿no? Ustedes saben que Barbero es un autor muy particular, porque él no viene de la comunicación, termina fundando el campo de la comunicación en América Latina, porque le empieza a hacer preguntas a un campo que él veía, un campo de prácticas y sentidos, si quieren, que tiene que ver con el consumo de medios en determinadas regiones de América Latina, pero a esa realidad que él veía, que asistía, que miraba, esas prácticas, él quería entender, no quería quedarse solo con la mirada clásica que tenían los estudios de la comunicación, que se preguntaban por la centralidad de los medios y el funcionamiento de los medios y el lugar de los medios en la formación de opinión pública, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estudiaban teoría de la comunicación? Esas son las primeras teorías que nosotros heredamos de Estados Unidos, los famosos estudios de Lasserfeld, de Laswell, de cómo la opinión, digamos, de cómo había cierta capacidad de los medios de inferir o de interferir en la opinión de los sujetos, y entonces de ahí se desarrolla la teoría de la aguja hipodérmica, después los estudios de la recepción, ¿no? Eso como que va cambiando la perspectiva. Pero bueno, nunca deja de ser una pregunta que en el esquema de Jacobson, emisor, medio, receptor, siempre está como centrada en los medios. Eso de las primeras escuelas de comunicación. Ahora, Barbero logra, pero no es un objetivo que tiene de entrada, sino que él se está preguntando desde 2 lugares. Primero, su formación antropológica, ¿no?, le permite preguntarse por los sentidos que los sujetos le atribuyen a sus prácticas. Esa no es una pregunta necesariamente de la comunicación. Repito, los sentidos que los sujetos le invisten a sus prácticas, es decir, ellos ¿qué dicen que creen que hacen cuando consumen telenovelas? Sería el caso de Barbero, ¿no? ¿Qué creen que dicen que hacen? ¿O qué dicen que creen que hacen? ¿Y qué sentidos producen, incluso no a nivel de la conciencia? ¿No? Porque son sentidos que circulan y demás. Y él dice, la novela, ese es el mensaje de la novela, y todas las personas que miren a esa novela van a entender lo mismo, o yo tengo que pensar a estos sentidos atravesados por otras dimensiones de la vida cultural de los sujetos, ¿no? Que son con quién la miro, en qué población vivo, con qué recursos. Entonces,
produzco sentido sobre un producto mediático, pero atravesada por un montón de condicionamientos culturales. Esa perspectiva, esa posibilidad de hacer esa pregunta, se otorga, si quieren, su formación inicial antropológica. Y por eso, como él traslada la pregunta, si quieren, de la comunicación a la cultura, es que puede empezar o elaborar este nuevo concepto que es el de mediación cultural. Por eso interesa a Barbero. Pero digo, él parte de la antropología, pero luego parte quiere decir que su formación es base. Pero después va la filosofía también. Entonces la filosofía le complejiza ese pensamiento. Y entonces puede pensar ya en clave de matriz. Estos derroteros que él de algún modo cuenta, narra, es decir, ¿cómo llego a lo que llego en este libro, en esa introducción? Bueno, yo venía de la filosofía, pero luego llegué a la antropología. Uno llega a las disciplinas por las preguntas que le hace a los objetos, ¿no? Y me parece que el principal aporte de Barbero, ahora vamos a ir un poquito más para atrás para que nos quede ordenado cronológicamente, pero me parece que el principal aporte de Barbero, independientemente de lo que el texto dice, que también es un aporte, pero que está en otro nivel, el primer aporte es epistémico, es decir, ¿cómo construye conocimiento Barbero? ¿Cómo logra hacerle preguntas que no se le habían hecho antes a las prácticas sociales? Y desde ahí, ¿cómo llega a la categoría de mediación? Yo creo que parte de, no sé si llamarlo un vicio, pero sí como una lógica de aprendizaje que tenemos nosotros en la facultad, es que leemos los textos y nos quedamos como demasiado pegados en el nivel del contenido y no tenemos práctica de hacerle una pregunta en el nivel de la epistemología al texto. ¿Sí? Me parece que por ahí puede venir la complejidad, Romy. Sí, es verdad, pasa por ahí. Ahora me doy cuenta que es esto. O sea, se ajusta a lo que lee en el texto y no dimensiona más allá o no analiza el trasfondo y el porqué de un montón de cosas. Sí. Ese es el problema. No sé si hay un trasfondo, pero sí decir, bueno, cuando uno escribe y cuando uno lee, no nace de un repollo, no viene de cero. Siempre está o interpelando discursos que leyó anteriormente o haciéndole preguntas nuevas al objeto. La investigación no se detiene, porque en realidad no es que hay un objeto a describir, vino una disciplina y lo describió y el objeto se terminó. Digo, ya está todo dicho sobre ese objeto. No, siempre hay algo nuevo que decir porque el objeto se construye en cada una de las interpretaciones y de los discursos que hacemos sobre él. Entonces, en ese sentido el conocimiento es infinito, ¿sí? No hay una sola relación sujeto-objeto. Y ese es otro eje, la relación sujeto-objeto, que esa es la que me lleva a la pregunta por lo epistémico. ¿Qué relación establece ese autor con ese objeto que está preguntando? Y ahí volvemos a Semmelmann, si quieren. Digo, párenme si es necesario, porque yo quizás tengo estos cruces mucho más aceitados, ¿no? Pero, a ver, fíjense cuando Semmelmann la pregunta es, ¿sobre qué habla Semmelmann? Si tuvieran que identificar el tema o los temas. Primero, ¿desde dónde está haciendo la pregunta que le hace a los objetos? Profe. Hola, Heriberto. Sí. Bueno, primero para cerrar lo anterior, creo que el texto de la clase 3 viene bien cuando en la relación sujeto-objeto, que ahí vamos un poco a Piaget, en esto de hay una mediación, pero tiene que ver con a partir de qué esquemas de conocimiento yo enfoco el objeto, digamos. O sea, me ha pasado mucho, me encanta una película, una de las de Batman, porque
o sea, más allá de la película, Sí. antes de verla, o sea, ya la había visto y en un momento leo un análisis bien lynchiano de la película, Ujú. a partir de ahí, cuando yo miro la película, es como que es otra cosa. Y es el Y mismo yendo a objeto, pero le claro, cambiaste la pregunta. claro, claro. Y yendo a lo que vos decís, me parece que lo principal que plantea Semmelman es el sujeto en la historia, o sea, un texto sin sujeto. Por eso cuando él dice, me parece, ¿no? Que cuando él dice, eh, cuando habla de conciencia mundo, está hablando justamente de leer o sea, el sujeto en la historia, o sea, leer, no me sale ahora, justo ahora, pues me puse a hablar del anterior, se me fue. Te quedaste con Pero, Batman. Pero de sí, leerlo, de leerlo en coordenadas históricas. La subjetividad no puede pensarse como suelta, sino siempre debe ser leída en coordenadas espaciotemporales. claro, es muy bueno Situado. cuando él dice, es muy bueno cuando él dice, nos encontramos con un texto sin sujeto. Ujú. Porque nos quedamos en el texto, pero no lo pensamos desde el momento histórico, digamos. O sea, nos tiene que servir para leerlo a partir de este momento. Claro. Por eso también me parece cuando hablamos justamente del capitalismo globalizado, Ujú. o sea, el sujeto situado. O sea, puede haber una agenda global, pero yo la tengo que pensar desde América Latina. O sea, ¿en esta zona se contamina como se contamina en otra zona? O sea, yo voy a dejar de explotar mis recursos naturales cuando en realidad yo no afecto al calentamiento global y los que sí lo afectan, que son potencias incluso, no lo ponen en agenda. Ujú. Entonces, nada, eso, me parece que Semmelman va un poco a eso, al sujeto situado y la raíz histórica del sujeto. Entender la raíz histórica es también comprender y es involucrarse en la acción, digamos. Tal cual. Bueno, ahí metiste un montón de conceptos, digamos. Claro, por eso, Fíjense, no, sí, sí, por eso cuando él sí. dice, sí, yo leo, critico, analizo, pero tipo, no me molesten en mi vida cotidiana. A ver, Semmelman está haciéndose esas preguntas y esas observaciones, como dice Heriberto, desde la práctica pedagógica. Porque Semmelman es un pedagogo, es un educador. Entonces, a la práctica pedagógica, como bien decís, hay intervención-acción. No hay solo descripción. La práctica pedagógica supone una dimensión de la acción, siempre. Desde ese lugar, él dice, bueno, a mí me sirve describir algunos procesos latinoamericanos, por eso arranca con esa crítica, primero descripción y luego crítica al rol de la intelectualidad en el golpe de Allende, ¿no? Empieza de un lugar que uno dice, ¿a dónde me va a llevar este hombre? ¿Por qué está diciendo estas cosas? Y avanza hacia un lugar muy provocativo, hasta el punto de decir no hay producción de conocimiento propio en América Latina. O sea, lo dice con esas palabras, creo que ya es sick, ¿no? Bueno, y eso es muy provocativo, porque ¿de qué está dando cuenta? O sea, ¿de qué está denunciando de alguna manera? Primero, digamos, esta, si quieren, tradición intelectual latinoamericana de adoptar categorías de análisis no propias, generadas en otros contextos, como bien dice Heriberto, pero naturalizadas. Y que funcionan forzada o más forzada o menos forzadamente para explicar situaciones situadas aquí. ¿No? Eso es como un cliché, si quieren, de la intelectualidad de la intelectualidad latinoamericana, sobre todo en la década del 70, porque en la década del 70, ¿qué está, digamos, de qué proceso histórico estábamos hablando en términos de intelectualidad? ¿Cuál era digamos, a ver, la gran tendencia?
Por eso esto es una materia que los tiene que todo el tiempo como llevar a distintos lugares de conocimiento. Estábamos en el marco de la teoría de la dependencia, ¿no? La teoría de la dependencia. ¿Se acuerdan de la teoría de la dependencia? Matelart, o sea, esa producción bibliográfica. Esta idea de que el imperio o el imperialismo adoctrinaba con categorías los modos de saber. Y en ese contexto era como difícil pensar. Fíjense que Barbero escribe hacia finales de los 80 de los medios a las mediaciones. Es decir, tuvo que haber un proceso ahí, digo, y él es uno de los primeros, de los pioneros del campo, pero porque tuvo que haber un proceso de reconocimiento de la propia intelectualidad de América Latina y, como bien decís, Heriberto, una intelectualidad que reconozca las problemáticas de un sujeto situado. Un sujeto que, como después describe Barbero, no es un sujeto de la modernidad, como con los esquemas que Europa explicó la modernidad, ¿no? Y ahí, digamos, ahí podemos desgranar procesos. La conformación de los estados-nación, por ejemplo, que es como el ABC de la modernidad. ¿Qué es lo primero que hace la modernidad? Divide el territorio y lo organiza. ¿Sí? Como primer medida o como una de las medidas principales para ¿qué? Para gobernar y para controlar, ¿no? Bien. ¿De cuándo data nuestro Estado-Nación? Nuestro, argentino, ni siquiera estoy estudiando en latinoamericano. Vamos, chicos. Esto ya es la primaria. O historia del secundario. ¿En qué momento se conforma el Estado argentino? ¿Con qué gobiernos? ¿Con qué referencias? Sí, vamos. ¿En serio? ¿Medio pila? ¿Secundario? Estamos medio flojos capaz que para eso, pero con historia. Pero, no sé, pienso en 1810, ponele, no sé, más o menos esa década. Como, ¿Qué pasó en 1810? Sí, vos decís cuando hablamos, pero lo que pasa que no sé si estamos hablando del tema de la independencia o no, en el sentido de cuando se conforman los estados-nación, eso, digamos, ¿Cuándo se tendría que ser. conforma el Estado? En 1810, Sofi, nos liberamos, entre comillas, o digamos a la revolución que pone en crisis la dependencia con España. 25 de mayo, ¿sí? De 1810. Pues sí, ¿está bien? ¿Está bien? Bien. sí. El Estado moderno. El Estado moderno. ¿Cuándo se...? ¿Profe? Sí, Mariano. Yo creo que la consolidación es a partir de la Constitución de 1853. 1853. Y luego se fue. Ese es, creo que, el hito más importante significativamente, pero obviamente es un proceso que pasó de posrevoluciones de la independencia hasta finales casi del siglo XIX. Sí, si se podría hablar de conservación. Un poquito más. Sí. En 1863, como dice Mariano, es la integración territorial. Fíjense que Barbero va a hablar como de varios niveles en esto de la conformación de los Estados-nación. La integración territorial es uno, es decir, esto de unir. ¿Qué pasaba? Confederación, ¿se acuerdan? Confederación de los Pueblos Unidos, provincia de Buenos Aires, ¿no? Rosas, Urquiza. ¿No? Vamos como, vuelta de obligado, ¿no? Batalla de vuelta de obligado. Gana la Confederación. Nos ponemos, digamos, se une el famoso puerto de Buenos Aires con el resto de las Provincias Unidas y ahí logramos la integración territorial. Y luego viene este proceso, después de 1853, el famoso Sarmiento Mitre Avellaneda, Roca, ¿sí? Esas presencias que fueron los pioneros modernos de la Argentina. Son ellos los que, a ver, ¿qué logran? La unificación, después la unificación territorial, que no es poca cosa, pero no alcanza, hay que lograr la unificación cultural, ¿sí?
Y ahí, ¿quién fue el mayor laburante de la unificación cultural? Sarmiento. Sarmiento. La idea sarmientina, que digamos, por eso es tan complejo el personaje de Sarmiento, porque uno puede decir, sí, formó parte de aquella generación que entendía que había que eliminar a los nativos, ¿no? Junto con Roca y con Mitre, o con Avellaneda, de la Franja del Sina y demás. Pero por el otro lado es el que vio que no había posibilidad de Estado sin integración cultural. Y el modelo escolar funcionó como un gran dispositivo de integración cultural. Entonces tenemos integración territorial. Eso estaba por decir, sí, que hay un texto que estamos viendo en Historia del Periodismo en la licenciatura que habla como de la introducción de la escuela como la escuela moderna, y que en esa integración de la escuela moderna hay un proceso como de alfabetización que tiene como un montón de vaivenes que es propio de ese contexto como de consolidación, digamos, de esto que decías del Estado moderno, como de la escuela como institución, no sé si, sí, ponerle como institución moderna que moldea, digamos, todo el territorio y como que introduce eso que decís vos, como lo cultural, por decirlo así. Exacto. Y ahí vamos al siguiente dilema, ¿no? Porque este proyecto, que obviamente tenía un objetivo unificador, moldea, como dice Sofía, es un buen verbo, porque piensa en lo que significa moldear, moldea subjetividades, un tipo válido de subjetividad, no cualquier subjetividad. Por eso Heller, ¿no? Ese texto de Heller. ¿Cómo tengo que leer a Heller? Que todavía no lo leyeron porque es el texto que subí hoy. Pensando en qué tipo de subjetividad se conformó como válida para ese proceso de modernización. ¿Y cuáles quedaron afuera? Uno siempre lee un texto, es todo aquello que no me está diciendo, ¿no? Porque si describe un tipo, por eso habla de procesos de individuación, Heller, ¿no? A ver, hay una búsqueda, la modernidad como matriz cultural, y ahí vamos a de la cuestión, nos interesa pensar en el itinerario de transformaciones culturales a la modernidad como matriz cultural, de la cual la escuela es un dispositivo. Después podemos pensar un montón de otros dispositivos. Pero digo, la escuela es el dispositivo, si quieren, cultural para lograr ¿qué? Sophie dice alfabetización. Bien, ¿dónde y en quién? ¿Y qué nivel de alfabetización? ¿Y a qué le llaman alfabetización? ¿Era, en términos de hoy, una alfabetización democrática? ¿Todos tenían acceso a la escuela pública, como nosotros la entendemos hoy? ¿Era el modelo sarmientino? ¿O ahí sí aparecían esos resquicios de clase? ¿No? Porque nosotros, ¿qué tipo de sociedad éramos que estaba buscando esa hegemonía territorial y cultural para funcionar como un Estado moderno? ¿Era una sociedad homogénea? No, estábamos en camino de un gran proceso de homogeneización. Todo proceso que busca la homogeneización deja fuera las diferencias. Y esas diferencias no es que las deja fuera, me saltó un gato, ¿no? Sí. Bueno, no es que las deja fuera de manera inocua, ¿no? Es que, bueno, algunos entran, otros no. No, es como ese Estado reconoce un nivel de ciudadanía. Y ahí estamos hablando, piensen, en la complejidad y en la heterogeneidad de la sociedad de esa época, de fines del siglo XIX, como dice Mariano, que era una sociedad criolla, pero mezclada con esclavismo negro, mezclada entre ellos, digo, había criollos, había blancos, había negros, había zambos, había mujeres. Bueno, la ciudadanía y este modelo sarmientino no estaba buscando la homogeneización intentora de todos, ¿no? Ahí había un nivel de ciudadanía, que eran los hombres blancos con propiedad.
sea, propietarios, no con propiedad, con propietarios. Entonces, quedaban afuera de toda esa lógica las mujeres, quedaban afuera los indígenas, quedaban afuera los negros, quedaban afuera las mezclas, quedaban afuera los rurales, quedaban afuera un montón de gente. No todos eran sujetos modernos en la lógica y en la imposición sarmentina. Y hay otro que dice Sophie, que me parece que hay que volver a pensar, porque entonces tenemos un modelo de subjetividad. La matriz cultural privilegió un modo de ser sujeto. Un modo de ser sujeto al que dictaminó como el sujeto normal. Fíjense de la crueldad de lo que puede significar el establecimiento de un parámetro de normalidad. Un parámetro de normalidad con el que toda la generación del siglo XIX y del siglo XX vivió y asumió de manera muy natural. Nosotros cuando hacemos las clases presenciales, hay una clase que se llama la clase del muertito, nombre interno que le hemos dado, porque llevamos un bolso grande lleno de textos, que es como pesa como un muertito, que son textos con los que se formaron, no son libros de estudio, son textos que estaban en las casas de nuestros abuelos como una especie de enciclopedias familiares. No sé si alguno tiene el recuerdo de haber visto eso. Manuales de crianza, por ejemplo, ¿no? O, recetarios de cocina y demás. Uno puede rastrear ahí claramente. Por ejemplo, había un manual que venía con la leche Nestlé. ¿Se acuerdan de la leche en polvo Nestlé, la de la lata amarilla? ¿Sí? Quizás les estoy hablando a generaciones muy jóvenes. Pero ubíquense más o menos a la década del 40, del 50 del siglo pasado. Uno compraba la leche para sus niñes y venía con un manual de crianza, ¿no? Como una especie de ayuda a las madres. Y ahí definía, por ejemplo, a qué edad tenía que caminar el niño o la niña, a qué edad tenía que cambiar de alimentación. Digamos, explicaba los parámetros de un comportamiento y un desarrollo normal. Con lo cual, cuando uno establece un parámetro de normalidad tan estanco, toda la diversidad queda fuera de ese parámetro de normalidad. Y no se ponía en discusión. ¿Sí? Los manuales de crianza, si uno los mira, son bastante terribles también, porque estamos hablando de enciclopedias que estaban ahí como insumo, no insumo académico, insisto con esto, ¿no? Estaban en las casas como insumo. Estoy pensando, más. Profe, que en sí, la actualidad las libretas sanitarias todavía vienen con esas cosas. Las libretas sanitarias. ¿Y sabés qué? Me hiciste acordar. La libreta, o sea, antes del DNI, la famosa libreta de enrolamiento. ¿Se acuerdan de haber visto alguna libreta de enrolamiento? ¿Sí? ¿Qué datos tenía como característicos una libreta de enrolamiento? Mariano, vos que te acordás. No, recuerdo que mi abuelo siempre me hablaba de la libreta de enrolamiento y que luego no, la libreta cívica, creo que era mi abuela. La libreta cívica para la libreta de enrolamiento para los hombres, porque ¿en dónde se enrolaban? Digamos, ¿qué era el enrolamiento? ¿En el servicio militar? En el servicio militar, exactamente. O sea, era esa la categoría de ciudadano que tenían, un ciudadano enrolado. Entonces, en esas libretitas aparecían las habilidades y aptitudes que un ciudadano debía tener para ser considerado sujeto de enrolamiento. Y entonces, por ejemplo, una aptitud válida para ser reconocido por los otros, o sea, una actitud válida para conformar su identidad, era que supiera andar a caballo. Hoy no es esa una aptitud que nosotros valoremos en función de la subjetividad, ¿no? Sin embargo, funcionó durante un tiempo, que supiera andar a caballo, o que tuviera manejo de armas, o que, obviamente, fuera blanco, enrolado, hubiera estado en alguna parte del ejército. Eso jerarquizaba a los hombres de una manera distinta
Y la cívica de las mujeres, como dice Mariano, en realidad es post años 50, post capacidad, no, post voto femenino, ¿no? ¿Y qué? ¿No tenían DNI antes las mujeres? Pregunto, ¿qué es el DNI? En términos socio, digamos. Y es como la adquisición de una identidad, por así decirlo. ¿Frente a quién? Al Estado. ¿Frente? Al Estado. Al Estado. ¿Quién lo dijo? Lara. Claro, es nuestra carta de presentación frente al Estado. Fíjense que ayer, ¿no? Arrancamos la clase hablando de la elección de ayer, y fíjense que ayer tuvimos que ir al, ¿no? Fuimos a ejercer un derecho ciudadano, pero con nuestra carta de presentación de ciudadanía, que hoy es el DNI. ¿Sí? Entonces es el relato que el Estado hace de nosotros. Parámetro tan grande. ¿Cómo? Que incluso también sirve no como para un parámetro tan grande como sería el Estado, cualquier trámite, cualquier boludez. Bueno, pero es en todos los lugares donde nosotros debemos presentarnos como ciudadanos, digamos, sujetos de derecho sería. Claro. ¿No? En cada lugar, en cada instancia institucional en la que presentamos como sujetos de derecho, debemos presentar nuestra credencial. No es nuestra persona lo que acredita nuestra también condición de sujeto de derecho. Es nuestro relato estatal. Vos hablás incluso, sí. Para acotar, incluso ahí fue una disputa también importante entre dos dispositivos, que era el Estado y la Iglesia, porque hasta lo que era en Argentina el siglo XIX, el que tenía el poder de los datos censales, si se puede decir, del país era la Iglesia. En toda Latinoamérica. La superposición del Estado laico y la Iglesia, uno la puede ver en toda Latinoamérica. Y yo siempre creo que estos ejemplos se los doy. Ahora te voy con vos, Lara. Pero cuando uno viaja por Latinoamérica, caso Perú, caso Colombia, caso Ecuador, digamos, donde nosotros tuvimos un gran genocidio indígena, digamos, pueblos originarios. Gran genocidio, no solo genocidio a nivel de que los eliminamos a ellos, eliminamos la cultura de ellos también. Entonces, claro, digamos, uno camina por Buenos Aires o por La Plata y es prácticamente Madrid, Barcelona, no sé, cualquiera que se le parezca, París. Y tiene que ir como cada vez más al norte para reencontrarse con esa cultura que trabajamos mucho en erradicar. Digo, el Sarmiento también formó parte de eso, de la erradicación. ¿Por qué? Porque era considerada una no cultura. Para imponer una cultura hay que aniquilar a la anterior. ¿Sí? Pero no aniquilar porque la cultura viene y se impone sobre otra, porque realmente la consideraban no cultura, cultura. ¿Sí? Digamos, estamos hablando de que no los consideraban ni siquiera personas, así que mucho menos lo podían considerar culturas. ¿Sí? Entonces, la escuela impone un solo modelo de sujeto, un solo modelo de cultura válido, y deja fuera, y un solo modelo de saber, un solo tipo de saber, el racional, científico, positivista, deductivo. ¿Cuántas cosas quedan afuera cuando solo elijo una? Y la hago válida y legítima. ¿Qué hizo? Digamos, el Estado primero tiene que definir cuál, y después trabajar en todos los procesos de legitimación de eso, ¿no? Para instalar esa idea de que solamente esa cultura es la válida. Un modo del saber, ahora voy a volver, un modo de ser sujeto, un modo de saber, una cultura posible. De ahí el texto de Caruso y Dussel. La escuela moderna tiene parte de la idea de que hay una única cultura. Por ende, todos los saberes ancestrales, todos los saberes que tenían los pueblos originarios, todos los saberes que estaban en este territorio antes de la conquista y que perduraron durante la conquista, fueron absolutamente invisibilizados.
invisibilizados, aniquilados, o puestos en ese régimen de lo no, de lo estigmatizado, ¿no? Digamos, estaban en el eje de la maldad, ¿no? Porque también, si uno piensa cuál es ese modelo de saber, el modelo racional, les decía yo, sí, racional, científico, deductivo, positivista, es un modelo binario. Entonces es cultura, no cultura, hombre, mujer. El esquematismo, la clasificación que empieza a primar es aquella que divide el mundo en dos, ¿no? También ahí, Mariano, como un resabio de la educación religiosa o de los religiosos, de la cosmovisión religiosa, que es que el sujeto es un alma y es un cuerpo, ¿no? Esa división entre alma y cuerpo, y que lo que había que cultivar entonces era el alma para los religiosos, ¿sí? Y para la escuela laica cultivaba el cuerpo, pero el cuerpo, para la modernidad, empieza y termina acá. La modernidad no tiene una idea integral de cuerpo. La modernidad es la razón instrumental, entonces les sirve esta parte de nosotros. Por eso viene el disciplinamiento de los cuerpos, porque los cuerpos, si vos los dejás, digamos, los dejás interactuar, no son tan... Digamos, nosotros tenemos un montón de normas introyectadas para funcionar socialmente como cuerpos dóciles o como cuerpos socialmente aceptados por otros. Imagínense si fuéramos mucho más libres de nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos no quieren abrigarse, ponerse desodorante. O sea, son un montón de cosas que hacemos con el cuerpo. Tiene que ver con la normativización de nuestro cuerpo. De nuevo, esa idea de lo normal. ¿Qué es lo normal? ¿Sí? La pregunta es, no, ¿qué es lo normal? Uno puede estudiar la modernidad solamente desde el sanitarismo, si quieren, o la higiene, o los procesos de higienización. Los cuerpos que no olieran, cuerpos que no sintieran, pero sobre todo cuerpos que no olieran. Lo más natural de los cuerpos es que los cuerpos huelen, chicos, huelen. Porque tenemos un sistema hormonal que genera olor. Así de simple y natural. Ahora, ¿qué es lo que hemos trabajado en la idea de civilización, de civilizarnos? Es eliminar todos los olores corporales para que el otro no nos detecte como tal. ¿O no? Digo, no sé, estoy diciendo cualquier cosa. Funcionamos, eso es como nuestra parte de funcionamiento animal. Nos reconocemos. ¿Cómo nos enamoramos? Nos enamoramos por las feromonas, nos enamoramos de la cabeza. Eso está claro, ¿no? No es la cabeza la que nos enamora del otro. Creemos que es la cabeza, podemos armar un montón de explicaciones racionales. Pero digamos, funcionamos más por un comportamiento feronómico, de especie, ¿no? Porque tenemos como toda especie animal, tenemos mecanismos para reproducirnos. Y los mecanismos para reproducirnos es reconocer a un otro que me funcione como válido. Que me funcione como válido como especie. Y en eso funciona el reconocimiento feronómico. Pero nosotros eliminamos el olfato. Lo eliminamos como sensación. Somos sujetos de la visión y del oído. Eliminamos el sentido del olfato y el sentido del gusto. Como sistemas de percepción, quiero decir, de la realidad. Digo, nosotros no, el esquema moderno de la educación. Nos educaron como sujetos visuales y auditivos. Orales, si quieren, escrituras. Pero no, nuestros cuerpos no se reconocen por los olores. No tenemos ese instinto desarrollado. Mucho menos lamernos, ¿no? Pero fíjense, miren los animales se lamen, los animales se huelen. Digo, no hay ahí un problema. Tampoco debería verlo acá, digo, no hay un problema. Es una idea de normalización sobre esto. ¿Cuál es la subjetividad válida? Entonces, decía Lara, decías algo. Bueno, vos hablabas de las libretas sanitarias, que son las que hoy
cualquier niña también tiene que tener para ingresar a la escuela, para hacer su circulación por distintas instituciones, ¿no? Que es también el modo en que el Estado clasifica a los sujetos y dice sobre qué enfermedades hay que resguardarse. Sí, también yo, bueno, laburo recibiendo currículums y se me viene a la cabeza el certificado de antecedentes penales. El certificado de antecedentes penales. Genial, me encanta tu ejemplo. El certificado de antecedentes penales. También, otra manera de clasificar delincuentes, no delincuentes sería ahí, ¿no? ¿Por qué para entrar a un trabajo me piden el certificado de antecedentes penales? ¿No? Y nadie me explica antes qué es un antecedente penal tampoco. Uno va ahí y a veces ni siquiera sabe qué va a salir, porque, qué sé yo, en una racia que hay en una comisaría y me quedó un antecedente penal, no sé. O sí, me choreé 2 patos porque tenía hambre y que me quedó un antecedente penal. ¿Sí? Digo, hay ahí mecanismos de clasificación, de validación, de estigmatización, todos del Estado. ¿No? El Estado como este gran regulador de la vida cotidiana. Cuando Zimmerman pone en cuestionamiento la producción de conocimiento en América Latina, pone en cuestionamiento también con qué categorías los intelectuales están entendiendo la complejidad de América Latina. Y el ejemplo de Allende les sirve para decir y afirmar que muchas veces la intelectualidad se descuelga de la realidad de los sujetos, de la experiencia cotidiana de los sujetos, que esto que decía Heriberto. Entonces, para Zimmerman es fundamental volver a pensar la construcción de conocimiento desde la experiencia cotidiana, porque él ve ahí la falla, ve ahí el problema, en que los que piensan en una sociedad se desarticulan de la experiencia cotidiana de los sujetos reales, si quieren, de los del día a día, de aquellos que no tienen, digamos que en la clasificación no quedaron del lado de los que piensan, sino del lado de los que actúan, se desarticulan de esa experiencia cotidiana y empiezan a trabajar en un nivel de abstracción y de categorías que luego no explica los procesos de Latinoamérica. Entonces, claro, la intelectualidad, o sea, no sé si ustedes vieron películas previas al golpe, o sea, que tratan de explicar los procesos previos al golpe, los días previos y los meses previos al golpe de Allende. Había todo un sector de la sociedad chilena que nunca se enteró que iba a haber un golpe de Estado, digo, que no la vio venir. No la vio venir. ¿Sí? Y que por eso después la situación es tan acelerada y traumática para el mismo Allende que Allende no puede, o sea, se termina suicidando frente a la no posibilidad de nada. ¿Sí? Pero porque nunca hubo un diagnóstico de lo que iba a pasar para poder pensar una estrategia posible de la supervivencia. Pensemos esto de la supervivencia de los gobiernos de izquierda en la década del 70. Pero porque los asesores, no los asesores, digamos, aquellos que estaban tratando de explicar el mundo de los 70, no la vieron venir. Y eso es lo que reclama Zimmerman. La producción de conocimiento no puede estar desarticulada de la experiencia cotidiana de los sujetos. Y ahí recupera experiencia y recupera historicidad. Y ahí diferencia entre historia, que podría ser esta idea también moderna, de la sucesión de sucesos, un poco como hemos aprendido la historia nosotros, ¿no, Sofi? Cuando vos decías la historia. O sea, estamos flojos de historia. No, lo que estamos flojos por ahí es de esta idea que aprendimos de que la historia es la sucesión de sucesos, así, ¿no? Sucesos sucesivos sería, la sucesión de sucesos sucesivos. ¿Por qué? Porque lo aprendemos con una concepción temporal lineal y entonces ubicamos, ¿no? Constitución Nacional, pero Revolución de Mayo, Constitución Nacional, Gobierno de Sarmiento, bueno, hemos aprendido así la historia. Pero sí, no podemos ver la conformación del Estado moderno. Nos preguntan y decimos, no, ¿cuándo? No sé, sí, 1720. Sí, y que muchas veces en ese relato de la historia no siempre
aparece la lectura de las relaciones de fuerza que fueron provocando esas situaciones. Y con lo que dijiste recién de que no la vieron venir en el golpe de Estado, me hiciste acordar también que aparece el concepto que está en muchos lugares, muy bueno, de Williams, de lo residual y lo emergente. Porque nada, no me perdí la partecita que hablaron de las elecciones. Pero no hablamos nada, solo dijimos, Lara dijo que estaba triste, nada más, que era un lunes raro, bueno, lo único porque en el caso de Milei, que es totalmente reaccionario y todo, justamente ahí aparecen lo residual y lo emergente. Porque así como no vieron venir el golpe de Estado, nos parece que nos parece que la sociedad hoy no estaría preparada para una etapa fascista o lo que fuese. Pero eso está en la cultura. Son elementos residuales que pueden emerger y bueno, eso. Totalmente de acuerdo. Digo, solo leerlos del espanto no nos va a servir de nada. Digo, si no complejizamos, eso no es. Acá no hay locos y sanos, ¿eh? No solo la sociedad no se divide entre gente loca y sana, para nada. Ninguna dicotomía en realidad sirve para explicar lo social. Siempre lo social necesita otros niveles de complejidad. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo con vos. No me quiero meter con ese tema porque tengo toda una línea de explicación. Es mi tema de tesis de maestría, así que me podría hacer una genealogía de las culturas de derecha que emergen y que no es ninguna novedad que emerjan en tiempos de crisis apoteóticas. Ninguna novedad. Así que bueno, lo único que les digo, no nos quedemos con el discurso del horror porque no hacemos nada de ahí, eso inmoviliza. Volviendo a Semmelman, recupera entonces la experiencia, la historicidad. La historicidad, que quiere decir esto, no quedarse en el relato mainstream, si quieren, de la historia lineal, de hechos, que hemos aprendido que la historia es aprender los hechos de manera ordenada y cronológica, sino recuperar el espesor temporal, ¿no? Ese famoso hojaldre, yo creo que él también le llama hojaldre, que es el espesor temporal, el sentido que la gente construye de lo que efectivamente pasa en una época no tiene nada que ver con los relatos que luego uno encuentra en los libros de historia sobre lo que pasaba en esa época, ¿no? Digo, ¿por qué? Primero, porque hay un privilegio de clase sobre quiénes son los que escriben los relatos hegemónicos que luego se validan como verdad. No es que está toda la sociedad dando su testimonio sobre cómo percibe una época. No, después la época es relatada, como dice Heriberto, por los que ganan, por los que tienen la legitimidad para decirlo, por los que tienen la legitimidad para escribirlo, y uno termina aprendiendo historia desde esos lugares. Pero no desde los testimonios de la gente real y la experiencia vital, ¿no? Entonces, para Semmelman, que es un historiador, pero también es un pedagogo, dice, bueno, si no recuperamos la experiencia vital de los sujetos, es difícil que podamos articular con ellos en un diálogo que produzca conocimiento desde su realidad, no desde la nuestra, desde su realidad. Digo esto para que lo pensemos en función de por qué hablamos de estas cosas en un seminario de profesorado. Porque el diálogo con el sujeto interpelable tiene que ser desde su construcción de sentido sobre sus prácticas, no desde los sentidos con los que nosotros venimos formados desde nuestras prácticas. Primero porque caemos rápidamente en una mirada adultocéntrica, de la que habría que tratar todo el tiempo de tener una vigilancia epistemológica fuerte, ¿no? No estar convencidos de que solamente aquellos valores y sentidos son los que nosotros tenemos como mundo adulto. Y segundo, porque nos perdemos la riqueza conceptual de lo que hacen. Si nosotros partimos de la idea de que no leen, son unos pelotudos, juegan todo el día, o sea, partimos de lugares muy prejuiciosos y nos perdemos la riqueza conceptual de los sentidos. No hay nadie que haga cosas sin atribuirle un sentido. Entonces, pensarlo como práctica social y pensar en los sentidos que esos sujetos le atribuyen a esa práctica social nos tiene que poner necesariamente en otro lugar que nos obliga a desorganizar nuestros propios sentidos también. Por lo menos en el acto de la docencia. Después cada uno puede andar por la vida con los sentidos que quiera, digamos. En el acto de la docencia ese es el compromiso.
Yo quería hacer una Sí, pregunta. Romy. Semmelman dice que, o sea, que a los sujetos viven una realidad, pero les cuesta mucho ubicarse en esa realidad. Entonces, no tiene que estar mediado por una simple explicación. ¿Cuál es, o sea, por qué tiene que estar mediado para que el sujeto se ubique en su realidad y vaya adaptándose a los diferentes tiempos? Porque con la explicación no alcanza. ¿Cuál sería los dispositivos? Claro, no alcanza con una explicación racional, no es que, digamos, que vos le expliques los contextos históricos, ¿no? A ver, supongamos, hoy vamos a las escuelas secundarias y los pibes votaron en las escuelas secundarias, o sea, muchos pibes de las escuelas secundarias votaron. Y pasa esto, resurgimiento de las nuevas derechas, qué bien. Bueno, ¿saben qué? Esto no es un proceso solamente de Argentina, también pasó en 2016 en Estados Unidos, de hecho está pasando en Brasil, uno puede rastrear si quiere las derechas extremas en Europa y le das un montón de información para que contextualice. Esa no es la mediación, o por lo menos no puede ser la única mediación. Que esa idea de el contexto histórico, ¿no? Que nosotros, la verdad es que lo queremos un montón, porque yo he leído trabajos donde la importancia del contexto siempre está ahí como primero. Pero ¿cuál es el contexto? Tiene que ser aquello en qué te va a afectar a vos en tu vida cotidiana. La gente no vive conceptualizando procesos vitales, chicos. La gente vive, punto. Vive, se levanta todos los días, hace lo que tiene que hacer, de sus pibes, va a laburar, va a estudiar, vive. No está conceptualizando lo que vive. En algunas instancias tiene la posibilidad de ir a la universidad y entonces pensar o aprender otras categorías para reflexionar sobre su propia práctica. Pero la reflexión sobre la propia práctica no es un proceso de un día para el otro. Tampoco. Entonces, yo creo que la explicación racional no alcanza si nosotros no logramos tener una interpelación sensorial con ese sujeto. Donde, entonces, algo como el resurgimiento de la extrema derecha, que es como un gran titular, interpele zonas de su subjetividad cotidiana. La explicación racional de las derechas no va a interpelar a nadie, o sea, van a anotar todo en un cuadrito, van a cumplir con lo que tienen que hacer y se van a volver a su casa y no van a entender qué significa para el pueblo o para los intereses populares, si quieren, que resurja la derecha, ¿no? Y cómo puede afectar su vida cotidiana. Digo, me parece que tiene que ver con interpelar zonas de la vida cotidiana del otro que no siempre están racionalizadas y que nosotros no podemos esperar que tengamos siempre sujetos delante que hayan racionalizado su experiencia. Porque insisto con esto, la gente experimenta la vida, no es que la piense y después la vive. Para eso estamos nosotros, por eso estamos nosotros, que quiero decir, los que trabajamos de intelectualizar y los que tenemos espacios donde nos dedicamos 2 horas de un lunes a la mañana a pensar procesos sociales. Fíjense que somos 8 acá, 9, 14. 14. Pónganle toda la comisión con, no sé, 60. 60 tipos tienen esa posibilidad, pero no es la gente, ¿sí? Siempre somos pocos. Entonces, bueno, de algún modo tenemos esa misión, si queremos ese compromiso de ayudar al otro a entender algunos procesos que son comunitarios, que no es que le pasan solamente a él, le pasa al otro, le pasa al otro, le pasa al otro, pero eso tiene que ver con el reconocimiento de la otredad también. Viene Boaventura, no viene, pero digo, para que podamos hacer un cruce entre Semmelman y Boaventura. Boaventura parte de otra pregunta, para hacer siguiendo como este ejercicio, ¿no? A Boaventura le preocupan los procesos de colonialismo e imperialismo, que en realidad es como la gran pregunta, no solo de Boaventura, es de Quijano, es de una suerte de intelectuales, que es ¿dónde uno puede rastrear que el modo en que nosotros conocemos el mundo es un modo colonizado?
sí, no, volvemos a preguntas, si quieren, ontológicas. Cuando digo ontológicas, quiere decir de origen, ¿no? De origen. Si nosotros avanzamos en la producción de un conocimiento sin volver a la pregunta inicial de dónde surgió este conocimiento, o esta pregunta, ¿por qué es válida esta pregunta para mirar el mundo y no es válida esta otra? ¿Dónde quedaron estas prácticas y dónde quedaron estas otras? Es lo que trata, es como de echar luz a esta idea de que hemos aprendido que el conocimiento válido es este conocimiento cientificista, es este conocimiento binario, ¿no? Es este conocimiento que busca respuesta, es un conocimiento que busca certeza, que busca iluminar una zona desconocida. Todas esas ideas que tenemos sobre el conocimiento son ideas coloniales, o sea, producto de nuestra colonización. Que es muy loco pensarlo así, porque al mismo tiempo nosotros también somos los colonizadores, porque yo acá no veo a nadie de pueblos originarios. O sea, nosotros somos la generación X de los colonizadores. Mi abuelo vino de Portugal, mi abuela vino de España, sus abuelos habrán venido de otros lugares de Europa. Digo, somos al mismo tiempo los colonizadores, que volvemos a la pregunta de la colonialidad. ¿O no? ¿Dónde está ese poder que hace que legitimemos siempre un modo de ver las cosas y nunca nos preguntemos qué tan contingente es ese modo? Volver a poner la pregunta en el lugar de la contingencia y no de la certeza. La contingencia tiene que ver con que fue de una manera y podría haber sido de infinitas otras, pero fue de esta y se naturalizó y se legitimó. Entonces hay que desarmar todo un camino, que es que él propone de epistemologías del sur. Es decir, desde el sur no nos podemos seguir preguntando estas cosas, no son las preguntas que nos atañen a nosotros, porque son preguntas propias del mundo colonial. Digo, Quijano está en el mismo lugar parado. Toda una serie de autores de los últimos 20 años que se vuelven a preguntar por los procesos de decolonialización. Es decir, primero, que recuperan palabras de mujeres. Las mujeres parece que nunca escribieron un libro, no están en las bibliografías, ¿no? Las mujeres no pensaron, siempre es un mundo pensado por los hombres, que son los que tienen la legitimidad de la bibliografía importante. Entonces, bueno, por eso recuperamos a Richard, por eso, pero digo, hay que tener el ojo atento, estar todo el tiempo a decir, ¿qué dijeron las mujeres de esto? Cuando recuperamos un texto de alguien, ¿qué dijeron las mujeres de este proceso social? ¿O no hay textos de mujeres de los procesos sociales? Nunca pudieron entender el mundo, no conceptualizan, tenemos como un problema de grado ahí. Eso es ya toda una postura de decolonialización de un parámetro, que puede ser el género. El otro, y ahí es donde Boaventura va a decir, en las epistemologías del sur me interesa quedarme con, creo que él habla, no me quiero equivocar, pero tiene dos lugares donde ir a mirar eso, ¿verdad? ¿Lo leyeron al texto? Eso, la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias. ¿Sí? ¿Qué implica pensar el mundo desde la sociología de las ausencias? Cuando la episteme global es de la presencia. A ver, si las ciencias sociales tomaron el modelo de las ciencias naturales, las ciencias naturales experimentan con objetos y con sujetos, con animales también, presentes, ¿no? Experimentan desde una realidad de certeza.
y cuantifican y miden, bueno, tienen cantidades de métodos. Y nosotros hemos tratado de exportar ese modelo y entonces cuantificar, medir, lo social, la sociología mide, ¿no? Esto de la demografía, los datos censales, como decía Mariano. Los datos censales son como una gran cuantificación medible del cuerpo social. ¿Cuántas cosas quedarán afuera, ¿no?, de esos datos censales? Todas las sensibilidades posibles quedan afuera. Entonces, ¿qué implicaría pararse en una sociología de las ausencias cuando los modelos circulantes y preeminentes son sociologías de la presencia, ¿no? Siempre de ese cuerpo aquí presente donde yo puedo intervenir. Primer lugar que nos obliga a trabajar más en la incerteza que en la certeza. Y el segundo lugar es la sociología de las emergencias. Y un poco ahí es un poco lo que decía Heriberto hace un poco, ¿no? Estos lugares, estos como, si querés, brotes culturales, que es lo emergente, que está ahí, pero que no encuentra en algún momento canales de canalización, pero que en algún momento aparece. Y la apariencia de esa emergencia nunca puede ser leída en clave de extraordinario o de fuera de. Porque esos son procesos que siempre están por debajo, ¿no? Que son latentes, que tienen su propio proceso. Y que nosotros los visualicemos en determinado momento no quiere decir que nacieron en el momento que los empezamos a visualizar. Porque eso es pensar que el mundo empieza en el momento en que yo lo descubro. Digo, es bastante antropocéntrica esa mirada, ¿no? Egoísta y autopocéntrica. Es decir, los fenómenos empiezan a suceder en el momento en que yo me doy cuenta de que suceden. Antes no había nada. O que se visibilizan. Antes no había nada. No. Esto que decía Heriberto es muy interesante porque la clasificación que hace Williams es lo emergente, digamos, en realidad es lo emergente, lo residual y lo subalterno también, ¿no? Lo subalterno, lo emergente y lo residual. Fíjense que siempre operan como en distintas zonas de lo social, pero pueden aparecer cruzados. Y ahí de nuevo ponen en crisis todos los saberes, todas las verdades que teníamos para explicar el mundo entran en crisis. Bueno, un poco la propuesta de Boaventura es poner en crisis todas las verdades que tenemos para explicar el mundo. Poner en crisis las explicaciones que hemos encontrado para explicar el mundo. ¿Por qué? Porque para él no son más que explicaciones imperialistas, ¿no? Son explicaciones que hemos traído, que hemos aceptado desde otra lógica y no las podemos pensar desde la nuestra. Fíjense qué interesante sería poder analizar América Latina desde lo residual y lo emergente, cuando yo les decía esto de que se ve mucho esta superposición, porque fue así, o sea, fue una superposición, fue una superposición violenta además, la de la colonización por sobre los saberes ancestrales, por sobre las arquitecturas ancestrales. Uno va a cualquier iglesia, que digo, son como los grandes edificios más viejos que tienen Lima, Quito, y vos ves en las paredes la construcción que hicieron los pueblos originarios y cómo vino después la colonia española y le construyó arriba. Y se ven las capas en los cimientos, ¿no? Y es una gran metáfora de cómo se le paró arriba, digo, la hundió, pero no la mató porque está ahí. Y eso se mezcló con lo anterior. Entonces es híbrido. Digo, hay un autor que no leemos, pero que ustedes leyeron en la carrera segura, que es Tan Cleary, cuando trata de explicar la América, y habla de culturas híbridas. Porque si hay algo que en la América Latina no hay, es pureza, ni de categoría, ni de cultura, ni de nada, no hay de matrices culturales, no hay pureza. Tampoco la hay en España, en Europa, tampoco la hay en Europa, pero ellos juegan a que sí. ¿Sí? En América Latina, si hay algo de lo que nos hemos hecho cargo desde el principio de los 90, ¿no? Que por eso Barbero y Canclini son los dos como los grandes padres de estas preguntas, de esta relación comunicación-cultura, es que nos hemos hecho cargo de los procesos de hibridación y que convivimos con eso, que somos subjetividades híbridas en matrices híbridas. Por eso
¿Qué nos interesa reconstruir? Bueno, nos interesa reconstruir la matriz moderna en América Latina en sus rasgos fundamentales. No es que queremos estudiar la modernidad en esta primera parte del seminario. Por eso no vamos a decir, bueno, ¿qué vamos a listar? Características de la modernidad. No. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales? Que el proyecto moderno, que es un proyecto fundamentalmente cultural, ¿con qué rasgos fundamentales logra permear la identidad latinoamericana? Y ahí nos preguntamos por los dispositivos, Estado, nación, escuela, saber, tiempo, ¿no? Que ahí sí es el texto de Barbero. Él dice, bueno, para mí son centrales dos, las nociones de saber y la noción de tiempo. Son en esos dos lugares donde yo leo, donde leo imposición, si quieren, ¿no? Él lo lee en clave de saberes, esto que les decía, todos los saberes que quedaron afuera, todos los saberes que quedaron de la puerta de la escuela para afuera, ¿no? Los saberes con los que nosotros convivimos también. Curar el empacho, curar la ojeadura, las flores de Bach. ¿Cuántos saberes no son de la ciencia y los usamos? Bueno, todos los saberes de la tierra, la pacha, ¿no? Que no visitamos como turistas, quiero decir que nos hacemos cargo de eso. La potencia de la tierra, digo, seguramente, pero digo, tuvieron la experiencia de tocar la tierra, la energía que transmite la tierra, y poder como, ¿no? Apagar la cabeza, dejar que sea nuestro cuerpo el que fluya con esa tierra. Apagar la cabeza, que es una gran metáfora, sería como deshacernos de la matriz moderna, que siempre, ¿qué hizo? Iluminó la cabeza, pero para no apagarla nunca más. Esa es la trampa de la modernidad, que nos iluminó, pero no nos deja apagarnos. Y entonces nos quedó un cuerpo inútil, porque este cuerpo hay que apagarle la cabeza para que pueda fluir. Y esa es la parte que más nos cuesta, apagar la cabeza. Les decía entonces, Barbero lo lee en dos claves. No es que me interesa toda la modernidad, no, me interesa saber y el tiempo. Esa idea de tiempo lineal, que no es una idea de tiempo lineal que en Europa apareció en la Revolución Industrial para mejorar la calidad y la productividad, ¿no? Que nosotros aprendemos eso. Yo leí el otro día un texto, que venía de otro lado y que uno termina haciendo estas relaciones, del lugar que tuvieron los monasterios de la Edad Media en la importancia que tuvieron las prácticas de los monasterios. ¿Saben lo que son los monasterios donde vivían los sacerdotes en la Edad Media? ¿Qué sé yo? El nombre de la rosa, si vienen ahí el peso que tuvieron las prácticas de los sacerdotes para generar las condiciones culturales necesarias para que Europa después aceptara la aceleración técnica de la máquina a vapor y no la pusiera en discusión. Y una de las prácticas de estos monasterios tuvo que ver con la segmentación del tiempo y el uso del reloj. Son los monasterios de la Edad Media los primeros que segmentan la vida en tiempos. Tiempo de oración, tiempo de reflexión, tiempo de comer, tiempo de caminar, tiempo de orar. Eso genera toda una matriz cultural que hace que cuando la máquina de vapor llega a Europa, excepto los ludistas, ¿saben lo que fueron los ludistas? Eran como los revolucionarios los que no aceptaban la revolución industrial, porque ¿qué entendían? Que la tecnificación del trabajo iba a dejar un montón de gente afuera. Serían como los sindicalistas de la Edad Media, los ludistas. ¿Sí? Eran como los artesanos, ¿no? Claro. Eran los que trabajaban en la artesanía. Exactamente, pero los que se daban cuenta que esa tecnificación que se las vendían como progreso
en realidad iba a generar muchísima mano de obra. O sea, primero iba a romper un gran sistema de transmisión cultural como eran los artesanos, que enseñaban a sus aprendices a hacer cosas, ¿no? Y después iban a generar todo un quiebre en la vida de los pueblos. Ustedes piensen todas las consecuencias a nivel cultural y subjetivo que tiene el racionamiento del tiempo. Algo que, insisto, nosotros también vivimos como natural. Yo les digo, hay clase a las 10, termina a las 12, ¿no? Ustedes saben que de 12 a 1 comen, de 1, ¿no? Y todo este racionamiento que tenemos sobre el tiempo lineal, no lo ponemos en discusión, porque bueno, es así. Y compramos estas cosas, que son agendas, ¿no? Donde dicen los días, las horas, y anotamos, ¿no? A las 6 tengo que ir al psicólogo, a las 7 voy al gimnasio, a las 8 me compro un paquete de galletitas, anoto todo lo que hago. Y asumimos como natural esa clasificación del tiempo. Bueno, Barbero va a decir, ojo, eso es otro mecanismo de poder de la modernidad. Y construye un tipo de subjetividad. La racional, lo productivo y la medición del tiempo lineal están internamente relacionados. Y va a decir, bueno, pero también hay algo que ahí pasa en Latinoamérica, que es que siempre hay estrategias de resistencia. Siempre hay estrategias de resistencia. Y por eso recupera, en ese mismo texto que ustedes leen, de los tiempos de la modernidad, cuáles fueron los movimientos de resistencia. Que no llegaron a la revolución, digamos, pero que bueno, que siempre hay intersticios de subjetividades que se resisten a esta modelación, ¿no? Para recuperar el término de Sofía, este moldeamiento. Les decía, bueno, tenemos Semmelmann, tenemos Aventura, por eso Barbero ahí, por eso volver a ver a Barbero después de tantos años o tan pocos años. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la pregunta que le hace la teoría de la comunicación que le podemos hacer nosotros desde la matriz moderna. No es el mismo texto cuando le cambias la pregunta. Y después tienen Caruso y Dussel y Med. Caruso y Dussel va a hablar concretamente de esto, Sofía, de esta idea de que la cultura no es única, ni es monádica tampoco, porque critica la noción única de cultura y la noción binaria de cultura desde el modelo marxista, ¿no? Esta idea de que la cultura está en la superestructura determinada por las estructuras materiales. Y va junto con, digamos, de la mano de la antropología y con Geertz, de hablar de las culturas. Y hace dos procesos ese texto. Por un lado, desanda el camino de la cultura única. Y por el otro lado, le saca la mayúscula a la cultura. Porque digo, hay algo que nosotros también hemos naturalizado, que es que la cultura es esta idea de lo culto y que siempre hay una zona de lo no culto o de la alta cultura y la baja cultura, ¿no? Siempre ese esquema binario reaparece todo el tiempo en las descripciones de lo social. Pero ellos van a hablar de las culturas con minúscula para decir, en cada institución es posible reconocer diferentes culturas. Y entonces no van a pensar que la cultura es todo eso que hace el hombre o esas definiciones que vienen más de la antropología clásica, sino que van a pensar a la cultura como, si quieren, la zona de las prácticas, los sentidos y las interpretaciones que los sujetos que conviven en determinada institución tienen sobre sí. Y entonces es posible hablar de cultura escolar, de cultura mediática, es posible hablar de cada cultura de acuerdo a las lógicas de las instituciones, ¿sí? Entonces hay una cultura escolar que habilita, por ejemplo, que determinadas prácticas tengan un sentido solo en el interior de esa cultura, como por ejemplo hacer fila o tomar distancia o respetar la temporalidad escolar. ¿Se acuerdan cuando ustedes iban a la escuela primaria? La idea de tiempo, sobre la noción de tiempo, ¿cómo dividían el tiempo en la escuela primaria? ¿Cómo se divide el tiempo en la escuela primaria?
Sofi, que hace poquito que fue porque es muy chiquita. No las veo a las otras, pero digo, ¿cómo se divide el tiempo en la escuela primaria? Y el tiempo está dividido con, ¿cómo sería el recreo? Ponele, no sé, Tal cual, 2 horas tal de cual. estudio, un recreo de 10, 15 minutos, no sé, yo fui hace un montón a la escuela. Pero, No, pero es tiempo de trabajo, tiempo de recreación. claro. Por eso el recreo. Pero digo, nuestra unidad de medida era el módulo, ¿se acuerdan? 40 minutos el módulo. La unidad de medida, cada materia tenía un módulo o 2 módulos, 40 minutos, 80 minutos y el recreo. Bueno, tiene su propia temporalidad la escuela. Y tiene su propio sentido respecto de las prácticas, que es esto de llegar, hacer una fila, izar la bandera, tiene sus ritualidades. Que solo o sea, vos sacás a la institución escuela y dejás a un grupo de niños vestidos de blanco izando la bandera, sin la institución escuela, y no entendés esa práctica, porque el sentido se lo da a la institución. O sea, la cultura escolar, que obviamente tiene sus símbolos, sus ritos, sus lenguajes habilitados. Entonces, digamos, la propuesta del texto de Caruso y Dussel es que podamos entender que cada institución tiene una cultura propia y que no hay una única cultura, que por lo menos habría que revisar esa idea de única cultura válida. Y el texto de Med es increíble porque Med es antropóloga y escribe en el año 71 ese texto. Y es un texto que nunca pierde vigencia. O sea, uno lo puede leer 40, 45, 50 años después y nunca pierde vigencia. Porque Med se está problematizando sobre varias cosas, pero se está problematizando sobre la transmisión generacional, sobre qué saberes son válidos en la transmisión generacional. Nosotros como padres y como hijos no tenemos un programa para criar a nuestros hijos. No es que como la escuela vieron que tiene un programa y entonces, bueno, desarrolla las unidades en función de un programa, porque ese es el saber que transmite la escuela. Hay otros saberes que son del orden de la transmisión generacional, que es donde aparece la figura del ejemplo. O sea, ni estamos todo el tiempo dando sermones para que el otro aprenda racionalmente, Romy, ¿no? ¿Vos tenés hijos, Romy? O sea, no estamos explicándole el mundo racionalmente a los hijos, todo el tiempo, ¿no? O sea, hay un montón de zonas de la transmisión que no tienen que ver con lo racional. Que tienen que ver con qué es lo que el otro ve. Es más, también hay un montón de comportamientos que no están racionalizados o concientizados por nosotros para luego ser transmitidos. Entonces, nosotros vivimos y ellos ven, miran y aprenden. Así, ¿no? Y entonces hay una zona como incontrolable de la transmisión, porque uno no controla todo lo que transmite a sus hijos. Es más, ella sabe cómo jerarquizan ese saber tampoco. Entonces vienen 25 años después y te reprochan una cosa que hiciste una vez y decís, pero yo nunca me di cuenta que hice eso, qué sé yo. O sea, para mí eso no era lo importante. Bueno, para él fue fundamental, el trauma de su vida. Entonces no tenemos ni siquiera registro de la jerarquización de las conductas que hacen nuestros hijos, como no lo tuvieron nuestros padres, ¿no? Cuando nos sentamos con nuestros padres y les decimos, no, porque vos te fuiste a trabajar, me dejaste sola desde muy chica y te fuiste a trabajar y yo desde ahí no puedo superar, o sea, no sé, 25 años de terapia para superar mi condición de abandono inicial. El tipo hizo lo que pudo, o sea, fue a laburar, fue lo que podía hacer, ¿no? No está pensando en, le voy a generar un abandono estructural. No, porque había que parar la olla, porque porque teníamos un proyecto, queríamos construir la casa, si no laburábamos los dos no se podía. Listo, tiene como explicaciones mucho más cotidianas, ¿no? Lo que después convertimos en trabajo. Entonces, Med agarra la transmisión generacional y se mete con un tema que es central, que es esta idea. De nuevo también aparece el concepto de cultura, ¿no? Siempre está como, es un hilo conductor el concepto de cultura. Construye esta trilogía de la cultura prefigurativa, posfigurativa y cofigurativa
para decir que la transmisión cultural no es unívoca, no va de un lado para el otro, una zona que tiene el saber, una generación que tiene el saber y otra que no lo tiene, sino que es todo el tiempo lo que hay es intercambio de saberes. Y que lo que ha cambiado es qué lugar de jerarquización le damos a las distintas generaciones en la transmisión del saber. Por eso ella divide, dice, bueno, es como es antropóloga y toda su experiencia la toma de comunidades indígenas, porque no estudia distintas comunidades no europeas, entonces, bueno, las comunidades donde los ancianos son los legitimados, los sujetos legitimados del saber, ¿se acuerdan las famosas comunidades que tienen consejos de ancianos? Bueno, ahí la cultura es postfigurativa o prefigurativa, no me acuerdo el nombre ahora. Pero digo, ahí el saber está en el reconocimiento de la edad. Nosotros no somos una cultura de ese estilo, porque a los ancianos los metemos en geriátricos, cuando somos buenos. A veces directamente los tenemos tirados en un rincón de nuestras casas, o bueno, los sacamos a pasear los domingos. No sé, no somos una sociedad buena con los ancianos. Para nada. Digo, ¿por qué? Porque no está... No es un valor. No sirve, digamos. O sea, el mundo laboral dice que determinada persona a determinada edad ya no sirve. O sea, como no sirve, no sabe nada. Y la dejamos ahí, ¿no? Y vamos a aprender a Wikipedia, porque el abuelo no sabe nada, vamos a aprender a Wikipedia. Luego aparece otra transmisión cultural, digo, que conviven, no es que una reemplaza a la otra, pero que es la transmisión de pares, o sea, que tiene, por ejemplo, en la adolescencia y en la juventud, es central la transmisión de saberes de los pares, no de los padres, de los pares. Mis amigas, mis amigos, ¿cuántas cosas aprendí ahí, en la esquina de la birra? ¿Cuántas cosas aprendí? Que no lo enseñaban en la escuela, que no lo enseñaban en la familia. De mí, de mi condición de mujer, de mi condición de objeto sexual de otro, de mi condición de mujer deseante. ¿Cuántas cosas aprendí en los lugares que se supone que no se aprende nada? Y la otra, que es frente a los avances tecnológicos, ella está mirando un mundo en la década del 70 donde ya advierte la aceleración de los cambios tecnológicos. Y dice, nunca el mundo anduvo tan rápido como para que hoy, en el marco de una generación son, ¿cuántos años? ¿80 años? ¿Podemos acordar que una persona vive 80 años? ¿Sí? Bueno, supongamos, 80, 85 años. Bueno, ella dice, en el marco de antes, vos vivías 80 años, nacías en un mundo y morías en el mismo mundo, simbólico. ¿Sí? Ya había una sociedad que te contenía y que de alguna manera ayudaba a que tu subjetividad se construyera en el marco de esa sociedad a través de distintos rituales y demás, pero el mundo no cambiaba tanto en 80 años. Lo que ella dice ya en la década del 70, piensen lo que vino después, es que lo que nunca había pasado a escala planetaria es que en la vida de un solo ser humano uno viviera tantos cambios acelerados. Y piensen ustedes que tendrán, no sé, Sofi, que tendrás 30, ¿cuántos años tenés, Sofi? ¿Menos de 30? Tengo 22. 22, bueno. Sofi nació en un mundo donde ya existía la Commodore 64, por ejemplo. ¿Saben lo que es la Commodore 64? Romy, Lara. Una computadora. Una computadora era, claro. Hace un montón de tiempo. Computadora, la primer computadora. No era la primera. No era la primera computadora del mundo, porque la primera computadora del mundo ocupaba una habitación completa y fue en la década del 50. Fue la primera computadora hogareña. No hubo otra antes de la Commodore. Era
pero no me voy a acordar el nombre. No, porque un amigo la tuvo y era re adelantada, o sea... Era re tu amigo. Claro, el padre de mi amigo era que la trajo, claro, era una cosa totalmente innovadora tenerla, digamos. Sí, cuando yo digo Commodore Era anterior a esa. La Commodore 84 es la primera computadora personal. Vamos a jugar a que todos le explicamos a Sofi cómo fue el mundo antes de los 22. Pero era la primera computadora personal. Cuando yo digo personal, es que se podía tener en una casa, digamos. No es que era tuya, era de un grupo familiar. Se podía ubicar en una casa y fue como de venta masiva, ¿no? Muy entre comillas lo que llamábamos masivo. Yo tengo 47 años, o sea, pónganle la mitad de un ciclo vital, ¿no? Bien, yo nací en un mundo... sí, el hombre ya había llegado a la luna, pero bueno, no había desarrollos así como 84 ni nada por el estilo. Pero, por ejemplo, yo no tuve un teléfono de línea hasta los 10 años. ¿Sí? O sea, nací en una época donde tener teléfono de línea era una cosa absolutamente... qué sé yo, yo nací y la televisión no era color. Para decir un ejemplo más concreto, ¿no? 47 años. En la misma vida pasé de la televisión blanco y negro, en términos de avance tecnológico, a la digitalización del mundo. Bueno, MED dice, nunca a escala planetaria los desarrollos tecnológicos fueron tan acelerados para que una misma generación viva tantos avances tecnológicos en el corto momento, ¿entendés? En el desarrollo de la humanidad, una vida humana es un segundo. 80 años en el desarrollo de la historia universal es un milimétrico de segundo. Y nosotros en una vida de 47 años, supongamos que me muero mañana, digamos, en 47 años yo pasé de ver la primera vez que se empezó a transmitir en el año 78 la televisión a color a este momento donde intercambio con ustedes una clase sincrónica a distancia, donde convivo con los celulares, donde convivo con las plataformas on demand, qué sé yo. De una televisión que imagínate que si no se podía ver de blanco y negro a color, mucho menos puede existir el zapping, la cantidad de de canales, la elección de contenidos. Y de ahí, digamos, yo en 47 años aprendí todo eso. Y obviamente la escuela duró 5, como todo el mundo. No es en la escuela donde aprendemos necesariamente eso. Pero para MED, ese fenómeno, que es la aceleración de los avances tecnológicos, cada vez más, digamos, por sobre los cortes vitales, digamos, lo que dura una generación, bueno, eso es propio de la cultura actual de este planeta. Y eso genera cambios en la idea de transmisión. ¿Por qué? Porque pone a las nuevas generaciones en un lugar del saber que es diferente. O sea, ahora aprendemos de nuestros hijos, dice ella. Aprendíamos de nuestros abuelos, aprendimos de nuestros padres, ahora aprendemos de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos los que nacieron en un mundo digitalizado. En ese sentido, siempre cuando leía esto me acordaba de un texto que se llama La domesticación de los medios, que habla justamente de que el televisor respetó y aceptó un montón de normativas para entrar a los hogares. Entonces, esto que voy a decir ahora ya no lo dice el texto, pero yo lo relacionaba con esto, de que desde que entró Internet, desde que comenzó el consumo doméstico de Internet. Sí, 2001, 98, 99, o sea, no hace tanto, hace 20 años nada más.
Claro, ya, digamos, los padres ya no tienen el control de lo que puede circular, mientras que con el televisor respetó cierta normativa, por así decirlo, y Sí, podían tener el control de lo que se consumía. O sea, el saber estaba en los textos. Y que a partir del consumo doméstico de Internet, nada, eso, o sea, se descentralizó el saber, obviamente, pero a la vez no hay un control de lo que se consume. Por ejemplo, a qué edad llega la pornografía a un adolescente o a un niño, lo que fuese, no se sabe. Antes por ahí no se sabía, pero el control estaba más... sí, o había un pasaje de ritual. Digo, la sexualización de Claro, nuestros hijos estaba ritualizada por esta idea de claro. llevarlo a un lugar donde hubiera mujeres, ¿no? O sea, Sí, bueno, esas prácticas de iniciación, ¿no? De que el tío te llevaba al cabaret y o entonces vos te estaba, iniciabas sí, sexualmente. o así sea el consumo mediático, estaba en el texto impreso. Sí, o a las revistas Playboy que encontrabas Claro. en las mesas de luz de tus padres. Eso. Sofía nos mira con cara de, oh, nunca vi una revista Playboy en mi vida. Bueno, eran revistas Penthouse, Playboy, qué sé yo, eran revistas de desnudo. Imagínate que ahora no tiene ningún sentido hacer una revista de desnudo. Pero eran revistas, o sea, eran grandes mega empresas, corporaciones, ¿no? Que funcionaban a partir de la pornografía como industria. Porque había una necesidad, un consumo de eso, porque no había en otro lado eso. Bueno, no solo se descentralizó el saber, eh, es increíble, digo, yo podría haber dicho, me encantaría que mi hija le guste Queen, ¿no? Qué sé yo, porque me parece una gran banda, porque me parece una gran cultura musical, qué sé yo. Pero nunca me tomé el laburo de mostrarle un video de Queen. No sé. Tampoco escucho Queen todo el día. Mi hija tiene 11 años. Vino un día y me dijo, mirá Freddie Mercury. Lo descubrió ella, qué sé yo, por TikTok, no sé dónde descubrió a Freddie Mercury. Pero era la fan número 1 de Freddie Mercury. Y es un gusto, si quieren, que compartimos y que achica la brecha generacional, que eso era como bastante raro que nos pasara con nuestros padres. No es que nos poníamos a cantar los chalchareros con nuestros padres, ¿no? Era como raro encontrar una zona de placer y de consumo cultural compartido, a no ser que ellos fueran los que decían, hoy se escuchan los chalchareros en la familia, y entonces todos escuchábamos los chalchareros, algunos más obligados, otros menos. Esta idea de la interconexión permanente de saberes generacionales es algo que pone MED en el tapete y que es interesante mirar, porque entonces el saber se descentraliza de los sujetos, Heriberto. No está ni en los adultos solamente, ¿no? Ni en los viejos, ni en los adultos, ni en los chicos. Está diseminado en todos lados. Y lo Ahí que me hay hace, es intercambios. Sí, Mariana. ahí me hace acordar a uno de los primeros conceptos que recuerdo que empecé a estudiar en la escuela, ya antes en el secundario, que eran los primeros conceptos muy reduccionistas, pero analizaban esta brecha que era la de nativos digitales en alumnos y migrantes digitales en profesores. Claro. Que, Categorías bueno, caducas hoy. sí, las primeras categorías reduccionistas del siglo. Sí, las que Del intentaban siglo explicar esto sí, del de, principio del siglo XX, son o claro, 95, creo que hay un libro del 98 que es como el gran que libro de ponían los en nativos cuestión digitales. las habilidades y capacidades de los alumnos por Ujú. sobre, pero bueno, abordaba estas cosas, que el saber ya no estaba En un solo lugar. unilateralmente en un solo lugar. Luego esas categorías fueron quedando muy reduccionistas y como que se desprendieron en otras, pero me acordaba que en esto del secundario, que fue una de las cosas que me Porque vos, hicieron. ¿en qué edad hiciste, en qué años hiciste el secundario? Y lo hice en del 2005, 2006, 2007. Bueno, me voy a poner a llorar. Pero bueno, imagínate que en el 2005 ya era vieja igual la categoría. Pero lo que se estaba preguntando en la escuela era sobre habilidades. Y nosotros lo que vamos a ver más adelante cuando miremos tecnología es sobre los cambios de percepción y cognición que generó los pibes que nacieron con la pantalla. La pantalla no es solamente que traslado lo escrito a la pantalla y es solo un cambio de soporte.
No, eso tiene consecuencias cognitivas, tiene consecuencias perceptuales, tiene consecuencias en la noción del tiempo, la noción del espacio, tiene un montón de consecuencias al nivel de la producción de conocimiento y de la abstracción de categorías. No es solamente una cuestión de habilidades en términos de si mi mano está más preparada para manejar un mouse, ¿no? Un ratón acá, o si puedo al mismo tiempo coordinar la pantalla, el celular, 2 pantallas al mismo tiempo más el movimiento corporal del mouse. ¿Por qué? Porque las tecnologías también avanzaron muchísimo en complejidad, ¿no? Imagínate que esa Commodore 64 o la que llevó el amigo de Heriberto, capaz que ni teclado tenía, digamos, no es que todas estas partes nosotros aprendimos a usarlas después, pero si se acuerdan su primer computadora, no sé cuándo tuvieron su primer computadora, yo tuve la primera en el 98, qué sé yo, había una serie de cosas, el espacio que ocupaba, la definición de la imagen, bueno, toda una serie de cosas que parece que pasaron en otra vida, en otro mundo, le pasaron casi a otra persona, ¿sí? Y esa percepción de que uno, basta Campi, esa percepción de que uno no es la misma persona de hace 15 años, tiene que ver con que nosotros también aceleramos mucho la percepción de la subjetividad, digamos que nos transformamos muy rápidamente como sujetos. Eso es. Que esta subjetividad también es una subjetividad acelerada. Romy, ¿te ayudé con la clase a cruzar los textos para pensar? Un montón ¿Sí? se me clasificó, sí, prácticamente todo el trabajo, por suerte. Bueno, Necesitaba mucho de esta clase. Bueno, esta era la idea de la clase, poner a dialogar, primero explicar por qué esos textos, por qué en este momento, qué preguntas les hacemos y cómo nos sirven para, si queremos, describir la matriz cultural moderna. ¿Sí? Lara, me parece que tenés abierto el micrófono y hago eco. Algo. No encuentro la consigna del trabajo, ¿dónde está? Está en el foro de intercambio de la clase. Estoy loca buscándolo. Dice foro de intercambio. Creo que es la clase 3. De la clase 3. ¿No? Entrás ahí y vas a leerla toda. Cualquier duda nos pueden consultar igual, digamos. Pero la idea es que sea un trabajo, no sé si conciencia es la palabra, pero nos parece más interesante por ahí hacer como estos cortes, estos agrupamientos, estas articulaciones, que tomar un parcial con el sentido no estricto de parcial de control de lecturas. Eso la verdad que sería como bastante, de nuestra parte sería, ¿no? Estamos enseñando procesos, aprendizajes y demás, y tomamos un parcial de contenido medio esquizofrénico, de mínima. Pero, bueno, sí, son trabajos que por ahí requieren un tiempo, como decía María, que requieren por ahí un nivel de reflexión, que algún autor no me entra, y bueno, no me entra. Digamos, empiezo a armar una idea y estoy reflexionando sobre esa idea. No forcemos las categorías de los autores para que entren, quizás no me entran. Pero si me estoy preguntando por la cultura, Semmelman tiene algo para decir de la cultura, o Boaventura tiene algo para decir de la cultura. Quizás no lo dicen así, ¿no? No dicen la cultura es o la cultura funciona como, pero lo tendré que encontrar yo. Pero digo, encontraré ahí, ahí Mariano te pasó el link del foro, ¿no? Ahí está, gracias. Ahí Mariano te pasó, grosso. Esa es la idea. Y Heller, el texto de Heller, que ustedes lo van a leer, pero que no entra para el trabajo, ¿sí? Trabaja sobre esta idea de que a determinada matriz cultural le corresponde un tipo de subjetividad. Y él parte de la descripción de la matriz cultural moderna para decir qué tipo de sujeto, al que llama individuo, porque si hay algo que la modernidad hizo, fue promover los procesos de individuación. A partir, él parte de una cuestión más del derecho, en el inicio del libro, no en este capítulo, pero se las cuento rápidamente para que sepan de dónde está pensando, a partir de los dos grandes derechos pilares de la modernidad.
Uno es el derecho a la libertad y el otro es el derecho a la propiedad privada. Desde esos dos lugares es que es posible pensar un individuo moderno. Derecho a la libertad y derecho a la propiedad privada. La derecha también defiende el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. No lo inventó Milei. El eslogan de Milei. Sí, no lo inventó Milei. Somos hijos del liberalismo como doctrina. De la Revolución Francesa, pero del liberalismo norteamericano como doctrina. Entonces, cuando en el sentido común aparece el reclamo por la libertad individual y el reclamo por la libertad de tener lo que te corresponde porque trabajaste y no querés pagar más impuestos al Estado que te subyuga, no es que leyeron o escuchan mucho a Milei, es que es el ADN del derecho moderno. Así que no hay nada nuevo bajo el sol, lo que hay son otros contextos donde determinados discursos interpelan determinadas subjetividades. Pero bueno, no, las voy a dejar con esa inquietud nada más. Digo, no, solo sí. agregar que ahí Sousa es cuando habla de, me hiciste acordar ahora, cuando habla de, cuando dice que la democracia debe regular al mercado, digamos. Y de que, bueno, y de que obviamente está puesto en tela de juicio en este momento porque la libertad, o sea, la esencia del mercado es la posibilidad de la acumulación infinita, dice él. Sí, y de la autorregulación. Claro. Que el mercado se autorregule con ¿no? Esa idea... Del capitalismo, dice él. Claro. Como que la esencia del capitalismo... La esencia del capitalismo es que el mercado sea libre... Es la posibilidad... Es como la posibilidad... Claro, como la posibilidad de la acumulación infinita. Exacto. Y hay una contradicción con el origen de la democracia, por así decirlo. Y sí, porque la democracia es reguladora de las conductas, ¿no? Claro. No es que el liberalismo no sea democrático, o sea, hubo liberalismos que no fueron democráticos, pero digo, para el liberalismo clásico teórico, la democracia es solamente un método de elección de representantes. No con lo que no acuerda es con esto, con este esquema regulador de las conductas. Para el liberalismo clásico, la democracia tiene que existir, pero solo para garantizar el orden social que permita que el Estado funcione con eficiencia, que el mercado funcione con eficiencia, pero no se tiene que meter de más. Entonces ahí aparece el Estado intervencionista y etcétera, las críticas al Estado intervencionista, etcétera, etcétera. Pero bueno, fíjense que el basamento de la idea de individuo, ¿no? Allá, Revolución Francesa, 1700, 1800, es la libertad. Por eso somos individuos, somos indivisibles pero separados del otro, la libertad individual, y el derecho a la propiedad privada como aquello que nos garantiza la posibilidad de que el Estado nos vea como sujetos de derecho. Y desde ahí empezamos a hablar, digamos. Entonces, todos los que no tienen propiedad privada no es una casa, propiedad privada es que te compres tu celular, que te compres tu termo, ¿no? Capacidad de adquisición de juego en el mercado, digamos. Capacidad de juego en el mercado con las leyes del mercado. Eso es propiedad privada. Y bueno, si es privada, nadie tiene derecho, y sobre eso es el basamento del derecho penal, nadie tiene derecho a venir a quitarme lo que es mío. Porque aparece la idea de mío, tuyo. ¿No? Lo que es mío, lo que es tuyo, y bueno, me lo puedes sacar sin violentarme. ¿Sí? Y aparece toda la tipificación de delitos y demás. Eso es derecho natural, así, derecho. Creo que lo primero que ven cuando arrancan la carrera de derecho. Sobre esa base epistémica está construida la idea de individuo, y ustedes van a ver los mecanismos de regulación que cada individuo tiene para formar parte de una sociedad normal, con los criterios de normalidad de la sociedad moderna, y cómo
los individuos encuentran mecanismos de autorregulación para no fallar como individuos sociales, digamos, para poder funcionar bien en el cuerpo social, que también es otra concepción de la modernidad, que la sociedad funciona como un cuerpo, ¿sí? Donde todos somos una parte, digamos, y tenemos que ser funcionales a esa actividad, a esa acción que nos toca dentro del cuerpo social. Lo que van a encontrar en el texto de Heller es que él describe, a partir de Riesman, bueno, los modelos por los cuales los sujetos regulan y se autorregulan en sus conductas para formar parte de una sociedad que los acepte y que los vea, porque la base del texto de Heller y lo que se abre con este texto de Heller es la pregunta por la identidad. Nosotros nos venimos preguntando por la cultura y por la matriz cultural, y ahora abrimos la pregunta por la identidad. Bueno, hay que ver dónde construyó la base de identidad el sujeto moderno. Y cuáles son después las rupturas que esa identidad sufre cuando se rompen o se desplazan algunas categorías que funcionaron muy fuerte en la identidad moderna y que entran en crisis en la posmodernidad. ¿Sí? Los dejo ahí. Primero porque son las 12:30, yo me había planteado hacer una clase de 2 horas, sabía que tenía que ser una clase extensa para tomarnos el tiempo de todo. Y segundo porque los veo cansados, y tercero porque me gusta dejarlos como pensando. ¿Sí? Lo que les dije otra vez, si ustedes ven, nosotros ahora seguramente vamos a plantear, creo que, bueno, ya tienen el cronograma. En el cronograma ya vieron cuál es la cadencia de los encuentros sincrónicos. Si encuentran que alguna clase tiene alguna particularidad o dificultad y necesitan hacer un sincrónico antes, lo piden y se organiza. ¿Ok? Este está grabado, se va a subir, por supuesto. Y si necesitan alguna tutoría especial o consulta particular sobre el trabajo, también escriben y la piden. Y se hace o un Meet o una videollamada, o de acuerdo a la dificultad que planteen, veremos cómo la resolvemos. ¿Sí? Lo digo, estamos acá, aunque parezca que no estamos, ¿eh? Por esto de la distancia de lo asincrónico. Sí, María. ¿Me querías decir algo? Perdón, quería hacer una pregunta como bien puntual. Vi que el trabajo tiene que ir acompañado de una imagen que vaya en la línea de lo que estamos contando, narrando. ¿Puede ser un video o por ahí prefieren que esté la imagen y que complemente con un video? No, ¿querés poner un link de un video o poner un link de un video? Sí, no hay problema. Estamos pensando en que, digamos, que hagan jugar formatos. Porque a veces, la imagen sintetiza complejidades que en la palabra se escapan, ¿no? Pues son lenguajes diferentes. Pero no hay problema. Bueno, gracias. Por nada. Nos vemos en el próximo sincrónico. ¿Sí? Listo. Bueno, que tengan muy buena semana. Y que no decaiga. Ya vamos a salir adelante. Gracias, hasta luego. Que estén muy bien. Chau, chau. Gracias, chao. Chao.